y también saludamos a los que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. A través de YouTube estaremos también a partir de este día transmitiendo la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga a todos los que nos verán a través de los medios multimedia. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Amén. Les saludamos desde la ciudad de la Unión en El Salvador. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas, como dice, ofrecen según la ley, se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Puede sentarse, amado hermano, y meditamos bajo el título. Hemos titulado esa palabra, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Es una mañana muy especial, decíamos, como el Señor lo ha mandado. Una mañana donde hacemos memoria de Él y somos motivados a la contemplación de Cristo. Y hoy en día es tan necesario porque por ahí muchas veces vemos un evangelio muy humanista, o sea, que se centra y gira alrededor de las necesidades del hombre. Pero hoy, esta mañana, nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo. En la cristología tenemos una doctrina muy importante, ¿verdad? Dentro de la cristología y ese compendio de doctrinas que la conforman, hay una doctrina muy importante para la iglesia, y es la doctrina de la encarnación. Y es una doctrina muy fundamental, tanto así, tan especial, que mire lo que Juan dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Él dice esto para que note usted lo especial que debe de ser para nosotros el entendimiento de esta doctrina. En primera de Juan capítulo 4, él dice en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, como dice, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire qué tremendo. Dice el apóstol Juan, que fue uno de los que se centró en la divinidad de Cristo, y lo vamos a ver en uno de sus en el evangelio que él escribe, ¿verdad? Que a diferencia de los otros evangelios, él se centra en eso, en la divinidad de quién era Jesús como hijo de Dios. Y él aquí está diciendo, hermanos, él dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, en esto ustedes van a conocer, en esto ustedes van a percibir que un espíritu es de Dios. Él dice, si confiesa que Jesús ha venido en carne, amén, en esto ustedes conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ustedes ténganlo por seguro, y es la evidencia que ese espíritu es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne,
Ese espíritu no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Ahí nosotros entonces entendemos la importancia de entender la encarnación de Cristo. Quizás hoy en día y en la iglesia lo damos por sentado, que así fue, y no hay duda alguna, no es algo discutible de que Jesús se encarnó. Pero hubieron épocas, por ejemplo, hace 500 años, en el tiempo de la Reforma, eran tiempos de apostasías en cuanto a la encarnación de Cristo. Y hoy en día hay sectas que no creen en la encarnación de Cristo, no consideran que Cristo vino y encarnó y tomó forma de hombre. Pero ahora bien, el Señor nos amonesta y nos dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque hay muchos que niegan esta verdad. Muchos niegan esta verdad. Pero nosotros esta mañana debemos de entender lo que significa para nosotros que Jesús haya dicho: me preparaste cuerpo. En primer lugar, yo quiero hablarles del milagro que parecía imposible. El milagro que parecía imposible. La palabra del Señor nos dice que estaba profetizado que Jesús viniese a esta tierra. Y cuando hablamos del milagro que parecía imposible, si yo le pregunto para usted cuál pareciese que ser el milagro más imposible que Jesús alguna vez realizó, algunos catalogan y dicen, pues resucitar a los muertos, ¿verdad? Y traerlos a la vida. En una de esas situaciones la Biblia dice que uno de ellos ya tenía 4 días de haber fallecido, ¿verdad? Pareciera algo imposible. Las mujeres pareciera que estaban dudando cuando ellas dijeron: Señor, ya tiene 4 días de haber muerto, ya llegue. Pero otros han catalogado que el milagro más grande que Dios ha hecho hacia los hombres era el milagro de la salvación. Y siempre hemos escuchado eso, de que siempre que Jesús hacía un milagro y obraba un milagro, a veces Él no decía: tu fe te ha sanado, sino que Él decía: tu fe te ha salvado. Porque esa era la prioridad de Él. No era solamente resucitar a los muertos, levantar a los paralíticos. Él caminó por las aguas, manifestando dominio sobre los elementos naturales. Pero siempre hemos predicado que el milagro más grande era el milagro de la salvación, ¿verdad? Que Dios salvó a los hombres. Pero sabe que hay algo aquí muy interesante, y es que la palabra de Dios nos enseña que hay un milagro que parecía todavía más imposible que el milagro de la salvación. Porque quiero que entienda esto: los judíos, ellos eran creyentes de que algún día su Salvador iba a aparecer, y hasta el día de hoy lo creen. Los judíos eran conscientes de que iba a venir la redención. Era tanto así que ellos se volvieron egoístas con el tema de la salvación. Dios envía a Jonás a predicar a Nínive y ellos no querían compartir algo de lo que ellos daban por sentado, que era solamente para ellos, que era la salvación. La Biblia dice: la salvación viene por los judíos, amén. Primeramente por medio de ellos, y luego fue dada a los gentiles. Pero ellos ya la daban por sentada su salvación. El problema es que no lo habían entendido. Ellos creían que solamente ellos iban a ser salvos. Pedro fue confrontado con ese pensamiento y él no quería ir y predicar la salvación a los gentiles. Él cuestionó para ir a la casa de Cornelio. Entonces, si los judíos ya daban por sentados que ellos iban a ser salvos a través del Mesías, que el Mesías vendría un día y los salvaría, entonces yo me pregunto, ¿cuál era entonces el milagro que parecía más imposible para ellos? Y que no lo entendieron. Era el milagro de la encarnación. El milagro de la encarnación. Vea conmigo en Lucas capítulo 1. Dice la palabra del Señor, leamos en el versículo 30 y veamos el milagro que parecía imposible, el milagro de la encarnación. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
Lucas 1:30, perdón. No temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo es esto posible? Pues no conozco varón. Y ella prosigue, siguió el ángel, dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Mire qué tremendo. Los judíos esperaban al Mesías, y si hasta el día de hoy ellos no lo han recibido, porque la Biblia dice, ¿verdad? Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Usted va a Israel y empieza a predicar este evangelio, usted puede ir a la cárcel, usted puede ser vituperado en la calle si usted predica este evangelio, porque ellos no creen que Jesús ya vino. Ellos están esperando al Mesías. Y por eso yo decía, el milagro que parecía más imposible y por lo cual hasta el día de hoy ellos no creen, es este. Porque ellos esperaban a un Mesías, a un libertador. Pero la razón por la cual ellos no creyeron es precisamente por la encarnación de Jesús. Porque ellos no conciben cómo es posible que Dios se hizo hombre. Y su nombre, le dice el ángel a María, su nombre será Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y eso no lo entendían ellos y nunca lo aceptaron. Ellos sí creían en su libertador, pero hasta el día de hoy el conflicto de la encarnación ellos no lo pueden entender. Y María estuvo a punto también de entrar a ese conflicto, porque ella dice: ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo es que yo voy a dar a luz y todavía no conozco varón? ¿Cómo es posible eso? El ángel le explicó todo y al final le dice: porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso cuando hablamos de la encarnación, es el milagro, el mayor milagro que la Biblia nos relata, amados hermanos. El milagro de la encarnación, el milagro central afirmado por el cristianismo es la encarnación. La afirmación es que Dios se hizo hombre. Cada uno de los demás milagros son una preparación para este, o lo señalan o son su consecuencia. La consecuencia de la encarnación de Cristo, cuando hablamos, alguien dice: pero Jesús resucitó muertos, Jesús caminó por el agua, Jesús convirtió el agua en vino, Jesús levantó a los paralíticos. Pero este milagro, el milagro de la encarnación, es el que produjo por consecuencia los demás milagros. Y este es el mayor milagro que nosotros podemos contemplar, y es la encarnación del Hijo de Dios. Es el milagro central afirmado por el cristianismo, que Dios enviaría a su Hijo a que naciera en un pesebre. Fue un acontecimiento sobrenatural que no se esperaba, nadie lo esperaba. Mire, ni los eruditos, ni los que escudriñaban la ley, ni los que pasaban todo el tiempo, ni los sumos sacerdotes, ellos no se esperaban el milagro de la encarnación. Todos esperaban el Mesías y hasta el día de hoy lo esperan. Pero nadie se esperaba la encarnación. Nadie lo había podido interpretar. Aunque la primera profecía mesiánica lo decía, que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente, pero nadie concebía cómo iba a ser esto. Y lo menos que se esperaban era
que Dios enviaría a su Hijo en forma de hombre para redimir a este mundo. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. Es tan grande este milagro que la Biblia lo llama como un misterio, el misterio de la fe, el misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este gran misterio que no se puede discutir? Dios, ¿cómo dice? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Era tan grande, amén. El sacrificio y la muerte y la resurrección de Jesús es lo esencial. Pero cuando hablamos de eso tenemos que hablar de la encarnación. Dice, indiscutible es este misterio que Cristo, Dios fue manifestado en carne. Él se manifestó en carne. Ese es el gran milagro que parecía imposible, que Dios se manifestara en carne. Ahora bien, yo quiero en segundo lugar hablar acerca de la humillación de la encarnación. La humillación de la encarnación. Vaya conmigo a Filipenses, un pasaje muy conocido por nosotros, que nos habla acerca de esta humillación. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. En segundo lugar, la humillación de la encarnación. Como fue el milagro o el más grande milagro que la Biblia nos relata. Y mire qué tremendo eso, que hasta el día de hoy han pasado 2000 años y hay gente, hay pueblo que todavía no cree en la encarnación de Cristo. Y usted que está a miles de kilómetros de distancia, igual que mí. Pero nosotros es algo que lo damos por sentado, por hecho, que es indiscutible que Cristo tomó forma de hombre. Y hemos creído en ese milagro. Y no lo discutimos. Y hay gente que todavía esa fe no la puede concebir en su corazón. Ahora bien, aunque es el milagro más grande, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aún siendo el milagro más grande, la encarnación también se volvió en la humillación más grande para Dios. Si yo le pregunto, así como le pregunté hace un momento, para usted cuál era el milagro más sorprendente, el milagro más imposible que Jesús hizo, yo le pregunto, ¿cuál cree usted que fue la humillación más grande? Y algunos dirán, a lo mejor la humillación más grande de Jesús fue nacer en un pesebre, a lo mejor dirán algunos, ¿verdad? Un pesebre era un cajón para alimentar animales, un objeto para alimentar animales. Ahí nació Jesús. No había lugar para que él posara y posó en un establo de animales. Otros dirán que las humillaciones de Jesús a lo mejor fue azotarlo, fue escupirlo. La Biblia dice que lo escupieron. Le pusieron a son de burla corona de espinas, ya que la gente decía que era el rey de los judíos, pero para burlarse ponen una corona de espinas y aún así cubrieron su rostro y le daban sobre su cabeza con varas
Y se burlaban diciendo: adivina quién te golpeó. Algunos dirán que quizás la mayor humillación fue ser clavado en una cruz. Pero Filipenses capítulo 2 nos dice cuál fue su mayor humillación. ¿Y yo por qué lo llevo a ese extremo de decir la mayor humillación? Porque dice: y fue humillado hasta lo más sumo. Amén. La Biblia dice que estando en condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La encarnación fue la mayor humillación de Jesús. Y es por eso es que los judíos no conciben, ellos no dicen cómo un Dios. Mire, y aquí está el detalle, ¿por qué ellos no pudieron identificar a Jesús? Por eso Jesús les exhortaba y les decía: miren, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y aún así no quieren venir a la verdad. Escudriñen las escrituras, ellas hablan de mí. Y en la humillación podemos ver una humillación progresiva en la encarnación de Jesús. A medida que se acercaba, mire, la humillación de Jesús fue progresiva. Fue de menos a más, si se puede decir. Comenzando que nació en un pesebre. Pero luego la humillación de Jesús es progresiva. Cuando usted y yo vamos al sacrificio de Jesús, podemos ver cómo la humillación de Él va avanzando. Es arrestado, luego es enjuiciado, luego es azotado. Amén. Y va siendo llevado a límites, colocado en la cruz. Pero ahí no termina todo. En la cruz los soldados se burlaban de Él, le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero ahí no terminaba todo, sino que Él dijo: tengo sed. Y en lugar de darle de agua, le dieron vinagre. Y su vituperio continuaba y se agudizaba hasta el momento que Él tenía que entregar su espíritu. Fue una humillación progresiva. Y aquí está el detalle. ¿Sabe por qué su pueblo no creyó en Él? Es porque había un contraste abismal entre el Dios que ellos habían conocido a través del Antiguo Testamento al Dios que se les había revelado. Porque piensen en esto: hubieron ocasiones donde Dios no perdonó en el Antiguo Testamento que personas desobedecieran a sus mandatos, que hizo que hasta la tierra se abriera el infierno para que el infierno se los tragara. Por robar, por blasfemar. En una ocasión la hermana de Moisés habló en contra de él. ¿Y qué pasó? Dice que lepra cayó sobre María. Y esa era la imagen de los judíos, de un Dios que se tenía que respetar. Un Dios que envió a un ángel y que en una sola noche mató a más de 185,000 soldados. ¿Sabe por qué? En una ocasión también David, solo por censar el ejército, Dios envió un juicio a Israel. A un ángel con una espada para matar a su pueblo. Era un Dios delicado, era un Dios de difícil trato, podemos decir. O podemos decir un Dios que no se andaba con rodeos. Cuando Acán hurtó, Dios le dijo a Moisés: mira, hay alguien que ha hurtado entre ustedes. Tienen que encontrar por qué el pueblo está en esta condición. Y cuando fue encontrado el culpable, él y toda su familia fueron ejecutados. El Dios que le dijo a Moisés: mira, quítate tus sandalias porque el lugar donde tú te estás parando es santo, ten cuidado. Y esa era la imagen
escuche bien, era la imagen que los judíos tenían de su Dios. Un Dios sumamente santo. Que el trato era complicado. Una ocasión David trató de llevar el arca de la alianza y no la llevó conforme a la palabra lo estipulaba, sino que la colocó en una carreta y un hombre trató de detenerla cuando se iba a caer y aquel hombre quedó fulminado en aquel momento. Porque lo hizo fuera de los lineamientos bíblicos, de la palabra de Dios. Ese era Dios. Ese era el Dios que conocían los judíos. El Dios de los antidiluvianos. Que toda esa generación pereció por el diluvio. El Dios que conocieron los de Sodoma y Gomorra, que perecieron con azufre y fuego por haber aumentado la maldad. Y ahora bien, aquí está el detalle, y que confrontó a los judíos. Esa era la imagen del Dios que ellos tenían. Pero ahora están viendo a un Dios que se está dejando golpear sobre la cabeza mientras se burlan de él. Y le dicen: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, le decían también. Si eres Hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Y eso confrontó a los judíos. No, ese no puede ser nuestro Dios. ¿Se imagina a los judíos ver cuando escupían a Jesús en su rostro? Lo vituperaban, lo escarnecían, pero dice: mas él no abrió su boca. Y los judíos decían: no, ese no puede ser nuestro Dios. Ese no es el Dios que nos revelan las Escrituras. ¿Se imaginan haber hecho eso en el tiempo pasado? ¿Se imaginan hacer algo en contra de Dios en el tiempo pasado? Los judíos decían: no, ese no puede ser nuestro Dios. Ese no puede ser el Hijo de Dios. Por eso la encarnación, amada iglesia, fue la humillación más grande para nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dirá entonces, ¿por qué hay contrariedad? ¿Por qué pareciera que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios que se manifestó y se reveló a los judíos? No es que había contrariedad, sino que la Biblia misma dice que Jesús era el verbo, y el verbo es la palabra, verbo es lenguaje. A través del verbo nosotros nos comunicamos, a través de la palabra nos comunicamos. Yo puedo tener una idea, pero si no la hablo, usted no la va a entender. Yo puedo tener un pensamiento, pero si yo no se lo digo, usted no me va a leer la mente, porque el único que lee mente es Dios. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que el verbo se hizo carne. Dios hablaba a través de sus profetas. Dios hablaba a través de sus siervos, pero la gente no entendía el mensaje de Dios. ¿Y qué pasó? El verbo se hizo carne, la palabra, el mensaje se encarnó y habitó entre nosotros, pero la gente no lo reconoció, no discernió, no entendió cuál era el mensaje de Dios. Porque Dios siempre ha el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de misericordia. Es el Dios cual David dijo: grande en misericordia. Ese era el mismo Dios, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Es el mismo Dios que le dijo a Abraham: mira, si hay 50 ahí en Sodoma y Gomorra, diles que yo los perdono. Diles que no hay juicio. Señor, pero 50 son muchos. No, si hay 40, Señor, son muchos. Si hay 30, ese mismo Dios que estaba demostrando misericordia a Abraham, mira, si hay 5 nada más, diles que por esos 5 yo tendré misericordia de ellos. No es que hubiera una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que se manifestó a los judíos. Era que ellos no lo habían reconocido. Porque la misma misericordia manifiesta a los judíos era la misma misericordia que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Esa era la misma misericordia, era el mismo Dios clemente, misericordioso, perdonador. Era el mismo Dios. Ahora bien,
Pero la Biblia dice que ellos no entendieron, no lo reconocieron, porque había mucha diferencia entre el Dios que ellos se les había presentado al Dios que representaba a Jesús. La humillación de la encarnación fue progresiva hasta el momento que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. En último lugar, quiero hablar acerca del Dios manifiesto en carne. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. El Dios manifiesto en carne. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Dios manifiesto carne. El punto de partida para muchos de la obra de Jesús es desde su nacimiento virginal. Pero su obra inició desde mucho antes. Y este es el conflicto. Por eso Juan, en una de sus cartas que leíamos, él dice: mira, en esto ustedes conocerán que un espíritu es de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús vino en carne es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de hoy hay sectas que cuestionan esto, que Jesús tuvo un principio, y viene a través de una mala interpretación de algo que dice Colosenses, cuando dice que Él es el primogénito de la creación. No está hablando de tiempo, sino de la posición que Él tiene en la creación. Pero aquí la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y no solo eso, sino que el Verbo era Dios. Y el versículo 14 despeja toda duda y dice: y el Verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús. Y si está hablando de Jesús, ya lo ha dicho Él, que el Verbo era Dios. Él es Dios. ¿Qué es lo que se cuestiona hoy en muchas sectas? Que Jesús no es Dios, que Jesús no se encarnó, que Jesús tiene un principio, que Jesús no es desde la eternidad. Pero la palabra de Dios nos dice que el punto de partida para su obra redentora, hermanos, no comenzó desde su nacimiento virginal, sino que comenzó desde mucho antes. La Biblia habla de un pacto de redención. Y eso es lo que leíamos en el pasaje en el cual concluimos, y es donde iniciamos en el capítulo 10 de Hebreos, nuestro pasaje central. Y en esa palabra donde se centra nuestro mensaje esta mañana, cuando el Señor dice: mas me preparaste cuerpo, por lo cual, dice Hebreos 10:5, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Yo quiero que se imagine esto. Esto me revela muchas cosas a mí. Jesús está diciendo: no te agradaron sacrificios, no te agradaron holocaustos. Por tal razón me preparaste un cuerpo, porque no quisiste sacrificio y ofrenda. Me preparaste un cuerpo. He aquí, Dios, yo vengo a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, se está citando al salmista, el Salmo número 40. El salmista ya lo decía, del versículo 6 en adelante, era la profecía.
Y lo primero que me enseña eso es el compromiso de Jesús con la palabra. Él está diciendo: Padre, no te agradan los sacrificios, no quieres holocaustos, por lo tanto me has preparado un cuerpo. Amén. Y he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo, refiriéndose al libro de los Salmos, ¿verdad? No eran compendios así como usted y yo tenemos hoy en un libro, así empastados. Cada libro de la Biblia era un rollo. Amén. Era un rollo. ¿Y cómo se leía? Escuche bien esto. Lo que yo veo es el compromiso de Jesús con la palabra. Él está en el cielo, en la eternidad, juntamente con el Padre. Y él dice: Padre, ¿de mí se dice eso? Había una profecía en la palabra, en el Antiguo Testamento, que decía que Jesús se le iba a preparar cuerpo, que iba a nacer de una virgen. Y el Señor, siendo consciente de esa palabra, le dice: Padre, si eso se dice de mí en la palabra, pues que se haga tu voluntad. Prepárame un cuerpo y yo iré a hacer tu voluntad. Jesús, el Hijo de Dios, estando en la eternidad, siendo semejante a Dios, como dice Filipenses capítulo 2, Él se sometió a la palabra y dice: si eso se dice de mí en la palabra, yo lo quiero hacer. Yo me quiero regir por lo que la palabra dice. Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros esta mañana: ¿qué tan comprometidos estamos nosotros con la palabra de Dios? Si Jesús dice: si eso está escrito de mí, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, Padre. Dame un cuerpo, iré a la tierra y haré lo que tu palabra, lo que las profecías dicen acerca de mí. Ese era un compromiso con la palabra. Pero yo le pregunto: ¿será que de igual forma nosotros regimos nuestra vida por la palabra, así como Jesús rigió su destino, su propósito por lo que estaba escrito en la palabra? Él dijo: Señor, si eso está escrito de mí, yo quiero que me des un cuerpo e iré y haré tu voluntad. Él se comprometió con la palabra. Él dijo: Señor, yo iré y haré tu voluntad. Me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo segundo que aprendemos es que fue un sacrificio voluntario. Dice: Señor, vengo aquí para hacer tu voluntad. Él dice el salmista en el 46: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, Salmo 47, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo primero, decíamos, el compromiso de Jesús con la palabra. Si está escrito así, yo quiero ir y cumplirla. Lo segundo es que la Biblia nos enseña que fue una entrega, un sacrificio voluntario. El salmista, en vez de decir: me has preparado cuerpo, dice: has abierto mis oídos. Salmo 46. Y algunos entran en conflicto ahí, dicen: ¿por qué? Pareciera que varía. Hebreos dice: me has preparado cuerpo. El salmista dice: me has abierto mis oídos. Porque así lo traduce la versión de los 70, la Septuaginta, que es una versión de 200 eruditos, de 70 eruditos, 200 años antes de Cristo. El idioma hebreo se estaba perdiendo y era algo que solamente se manejaba entre los eruditos de la ley, de la palabra. Y estos 70 hombres dijeron: no es posible que la gente, porque ya el idioma que predominaba era el griego. Y ellos dijeron: no es posible que la gente no tenga al alcance la palabra en el idioma más conocido. Entonces vienen estos 70 hombres y traducen la Torah al griego. Por eso es de las primeras versiones, porque es la traducción que tiene 200 años antes de Cristo se había traducido, y se conoce como la traducción, la Septuaginta, o la traducción de los 70.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando los apóstoles o alguien citaba la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento usted encuentra una referencia, cuando se dice como está escrito y el Señor dice como está escrito de mí, los escritores tomaban de referencia a la Septuaginta. Y la Septuaginta lo ha traducido como me has preparado cuerpo. Por eso así aparece en Hebreos, porque así lo habían traducido ellos. Pero el salmista dice, has abierto mis oídos. ¿Sabe a qué hace alusión eso? A un esclavo. Después de 7 años de esclavitud, el esclavo tomaba la decisión y decía, yo estoy bien con mi Señor, yo quiero servirle perpetuamente, todo el tiempo. Porque después de 7 años los esclavos, ellos decidían si querían seguir sirviendo a sus amos o no. Y el acto que ellos hacían para declarar que ellos querían seguir sirviendo a su amo era perforarse sus orejas. Y ellos eran marcados, así como se marca hoy el ganado, no sé si lo ha visto. Ellos eran marcados y ellos declaraban, hoy soy tu esclavo, soy tu siervo perpetuamente. El Señor está, cuando el salmista profetiza y dice, has abierto mis oídos, Él está haciendo alusión a eso, a la acción de un esclavo de decir, Señor, perpetuamente yo te voy a obedecer, perpetuamente yo voy a ser tu esclavo. Ese fue un sacrificio voluntario el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que Él dice en Hebreos capítulo 10, los versículos centrales, versículo 9, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él quería ser un esclavo para siempre. Dice, hecha una vez para siempre. ¿Y qué es lo que logramos nosotros? El propósito, usted me dirá esta mañana, pastor, está bien, hemos entendido el significado y la importancia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero eso en qué nos compete a nosotros. Aquí lo está diciendo que por medio de la encarnación de Jesús, dice la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, en esa voluntad que Él tenía, en la cual se agradó. El hacer tu voluntad me ha agradado, lo hizo agradándose. Dice su palabra, hemos sido santificados. En esa voluntad la humanidad ha sido redimida. En esa voluntad, si Él no se hubiera encarnado, Jesús, Dios, no se hubiera revelado a los hombres. ¿En qué nos beneficia a nosotros la encarnación de Jesús? A través de la encarnación, Él se reveló a nosotros. Por eso es que usted y yo tenemos hoy en nuestras manos esa palabra. Y usted está y lee los milagros y lee todas las manifestaciones de Jesús. Pero eso usted y yo no lo leyésemos si Él no se hubiese encarnado. Porque el principal propósito de la encarnación fue revelarse a nosotros. Él se reveló a los hombres, se manifestó a los hombres. El misterio de los siglos revelado a nosotros. Ahora bien, ¿qué más? La encarnación nos redimió. A través de la encarnación ya vimos que Él se humilló y esa humillación llevó a nuestra redención. Pero en esta mañana, al estar ante un acto tan solemne, Jesús nos dice en su palabra, Lucas capítulo 22, 12, y tomó el pan y dio gracias. 22, 19 de Lucas. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de mí. Y ese es el punto. Cuando pensamos en esa palabra, me preparaste cuerpo, cuando el Señor le dice, me preparaste cuerpo. Cuando meditamos en la encarnación de Jesús, no podemos ignorar cuando el Señor tomó el pan y dio gracias, lo partió. Cuando Él celebró la cena,
y le dio a sus discípulos, Él dice, esto es mi cuerpo. Pero esto es lo interesante. Escuche bien, ¿por qué me interesa? ¿En qué nos beneficia a nosotros la encarnación de Jesús? Cuando Él dice, esto es mi cuerpo, al momento que usted participa de la cena del Señor, vamos a hacer memoria de la encarnación de Cristo. Y Él dice, esto es mi cuerpo, pero lo increíble, lo maravilloso viene después. Dice, que por vosotros, como dice, es dado. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Fue por nosotros, fue por usted, fue por mí que Él se encarnó. No hay otra razón, dice, por vosotros fue dado. Amén. La mayor humillación, el mayor milagro, la encarnación, el mayor milagro y la mayor humillación de Jesús fue su encarnación, pero todo con un propósito. Dice, por vosotros fue dado. Amén. Qué maravilloso es eso. Por nosotros Él se encarnó, por nosotros Él fue humillado, por nosotros Él se manifestó. Por eso, al momento que usted y yo participemos de ese pan, pensemos que por nosotros Él se encarnó. Cuando tengamos ese pan y participemos de Él, nosotros pensaremos, nuestra mente se va a trasladar a ese hecho tan maravilloso, que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, por nosotros, amén, para nuestra redención. Dele esa alabanza al Señor en esta mañana. Que el Señor les bendiga.